Sí, sí, Silvia. creo que ya funciona la cámara, ya funciona el micro, creo que me escucháis. Sí, sí, muy bien. Pues Vale, adelante, Silvia, perfecto. todo tuyo. No, perdona, antes voy a presentarte, no es todo tuyo, primero voy yo. Vale. Disculpa, es que he perdido tu presentación. Dame un segundito, ya he dicho que eres Silvia Rueda, eres ingeniera informática y doctora en ingeniería informática por la Universidad de Valencia. Actualmente eres profesora titular de la universidad en el Departamento de Informática y eres directora de ese departamento desde el año 2015. Eres la directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género, Universidad de Valencia, Generalitat Valenciana, responsable de STEM, Universidad de Valencia, dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universidad de Valencia y además eres coordinadora del proyecto Girls for STEM. Desde estos puestos trabajas activamente para fomentar la igualdad de género, en particular en el ámbito de las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pues, Silvia, cuéntanos cosas sobre STEM. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar hoy y hablar un poco pues, sobre el papel, ¿no? que creo desde las STEM podemos jugar a la hora de mejorar nuestra sociedad. ¿Vale? Voy a compartiros la presentación que he preparado para hoy. Y así me veis a mí y veis la presentación que Collaborate no es muy amigable en ese sentido. Bien, claro, cuando nos planteamos la situación y el objetivo de las STEM, muchas veces nos comentan, nos dicen, claro, es que no todo el mundo va a estudiar estas titulaciones, ¿no? Si bien esto es cierto, los datos de cara a futuro nos dicen que los puestos de trabajo de aquí a 2025 van a tener un porcentaje muy alto de puestos en los que las STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas van a formar parte directa o indirectamente, ¿de acuerdo? No se trata de que todo el mundo seamos ingenieras, como yo, sino de que asumamos que dentro de nuestros puestos de trabajo van a ser necesarias estas competencias. Yo creo que la situación de COVID que hemos tenido durante ya prácticamente año y medio nos ha demostrado que las STEM, que la ciencia y la tecnología van a ser el futuro para resolver todos los problemas que tenemos como sociedad y también forman parte de nuestro día a día, de nuestro ocio y sin ellas no conseguiríamos la gran cantidad de avances que conseguimos hasta la fecha. Pero en este contexto yo siempre me gusta pensar que la ciencia y la tecnología no tienen sentido si no es para conseguir una sociedad, un futuro mejor para todos y para todas, ¿no? Eso que hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, hemos hablado de Horizonte 2020, ahora 2030, tiene que ser para toda la sociedad. No tiene sentido la tecnología o la ciencia en sí misma si no proporcionan una mejora de toda la sociedad. Pero una de las cosas que debemos plantearnos es si realmente estos avances están llegando a toda la sociedad. Como has comentado, yo soy la directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género y una de las cosas que hacemos desde la cátedra es realizar estudios, ¿no? Que nos determinen cuál es la situación, en este caso, de brecha tecnológica en la Comunidad Valenciana y en relación con el resto de España. En el informe que realizamos el año pasado vimos algo muy significativo, ¿no? Y es que asumimos, se habla muchas veces de que la brecha de acceso, es decir, el que dispongamos de ordenadores es algo que ya está superado, ¿no? Y en realidad no es así. Lamentablemente, el 20% de los hogares en nuestra comunidad siguen sin disponer de un ordenador. Pero es que además eso sería de media.
siguen habiendo muchísimos hogares en los que no hay ningún ordenador, sobre todo si nos centramos pues, en analizar un poco cómo es esa población, ¿no? Y si nos vamos a pues, los sectores más desfavorecidos, vemos que cuando los ingresos bajan, también baja de manera muy importante esa posibilidad de tener un equipo en casa, ¿no? Si en este caso analizábamos la diferencia entre hombres y mujeres, pues veíamos que el hecho de ser mujer además era un factor añadido a las problemáticas que se podían tener, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al uso de los teléfonos móviles o al uso esporádico de Internet, pues de nuevo, si lo unimos a bajos ingresos, bajos niveles de estudios o situaciones laborales que se denominan otras situaciones laborales, es decir, mujeres que están realizando labores en casa, que no se encuentran ni en el paro ni trabajando, pues hay una brecha muy grande de acceso a la tecnología, ¿no? Y además la diferencia es mayor en la Comunidad Valenciana que en el resto de España. Conforme vamos avanzando en ese uso, dijéramos, más específico, más avanzado, y sobre todo si nos fijamos en edades más avanzadas, pues la brecha con las mujeres es todavía mayor, como en este caso en la generación mía, las de o un poco más mayores, la de los boomers, en este caso tardíos, pues la diferencia es muy importante. Si por el contrario nos fijamos en estas diferencias entre hombres y mujeres, pero analizando el contexto territorial en el que se producen, pues también vemos que de nuevo esas diferencias crecen. Es decir, no es lo mismo las posibilidades que va a tener un hombre y una mujer y no es lo mismo si esa persona vive en una población de más o de menos de 10.000 habitantes. En poblaciones más pequeñas la brecha todavía es más grande y la situación de las mujeres en este tipo de municipios es todavía pues, un poco más compleja. Si nos centramos en el ámbito de la formación y el empleo, miramos las cifras generales a nivel tanto nacional como europeo, pues vemos que son pocos los alumnos y las alumnas que deciden cursar una carrera, por ejemplo, tecnológica, a pesar de ser un sector que tiene paro cero. Solamente de este grupo el 28% son mujeres y si nos vamos a ingenieras solamente un 20%, con lo cual aún vemos más esta brecha que comentaba. Y por poneros un ejemplo cercano a mí, pues, y además relacionado con que esto no está mejorando, si miramos el caso concreto de los estudios de informática, vemos que en los últimos 30 años el porcentaje de mujeres ha ido disminuyendo desde un 30 a un 12% de mujeres. ¿De acuerdo? Este porcentaje es muy bajo en muchas de las ramas de las STEM. Lo mismo ocurre también en física y es algo generalizado que también se da en toda Europa, ¿no? Que somos muy pocas mujeres. Estos son datos de un estudio realizado por la UNESCO, en este caso a nivel mundial. Y de nuevo, lo que nos dan estos datos es que ese porcentaje bajo de mujeres en determinadas áreas es algo muy generalizado, ¿no? Vemos como aquí a la derecha entre el 27 y el 28% lo que tienen que ver con tecnologías, con ingeniería, es lo que tiene menor porcentaje de mujeres. Si llevamos estos datos al ámbito nacional y comparamos los datos de matrícula en la Universidad Española con los de la Universidad de Valencia, pues vemos que estamos aquí un poco peor que la media porque, bueno, pues realmente en arquitectura sí que hay un poco más de mujeres y en el caso de la Universidad de Valencia, al no haber arquitectura, no eleva esta media. Pero es muy significativo ver que a pesar de que actualmente el número de mujeres en la universidad es superior al de hombres, esta
disparidad, ¿no? entre las distintas áreas. Y eso es algo que, como decía, pues no parece que mejore en los últimos años, al menos no de manera significativa, ¿no? Muchas veces cuando comentamos esto nos dicen, bueno, pues si las mujeres no elegimos este tipo de profesiones, pues será simplemente porque no nos gusta, ¿no? No hay más, no elegimos este tipo de carreras simplemente porque, bueno, pues cada persona puede elegir lo que considere, ¿no? Realmente, si pensamos en términos estadísticos, y si no hubiera ninguna influencia externa, todas las titulaciones, todas las profesiones tendrían más o menos un 50% de hombres y mujeres. Por lo tanto, algo debe de estar pasando cuando somos muchas menos mujeres. No es una mera cuestión de elección. En este sentido, se han realizado numerosos estudios. Por ejemplo, está realizado por la UNESCO, intentando analizar cuáles son las causas que llevan a que las mujeres no nos decidamos, ¿no? por este tipo de titulaciones. Y lo que encuentran, los datos que encuentran, es que está muy relacionado con los estereotipos existentes y con la propia imagen que tenemos las mujeres de nuestras competencias. Solemos vernos menos competentes, nos cuesta vernos capaces de abordar estos problemas, y muchas veces simplemente por estos estereotipos, ¿no? Este tipo de situaciones es algo que se ha analizado, como decía, y en este estudio, por ejemplo, publicado en la revista Science, lo que analizaban un poco es a partir de qué momento empiezan a verse diferencias entre el propio autoconcepto que tenemos las personas, y cuándo empiezan niños y niñas a sentirse menos capaces. Lo que hicieron fue contarles un cuento a niños y niñas, y les decían que la persona protagonista era alguien muy, muy inteligente. Y al acabar, les preguntaban qué pensaban, si la persona protagonista era un chico o una chica. Antes de los 6 años, pues la mayoría contestaban con su propio género, es decir, las niñas identificaban al protagonista con una niña y los niños con un niño. A partir de los 6 años, las niñas ya no consideraban que alguien muy, muy inteligente pudiera ser una niña, y el porcentaje de niñas que identificaban al protagonista con una chica se reducía considerablemente. No así el de los chicos. Esto es algo que, como os comentaba al principio también del proyecto que coordinamos, que es Girls for STEM, analizamos y vemos que es así, ¿no? Los datos que hemos ido recopilando en estas ediciones, al trabajar con alumnado desde primaria, secundaria, ciclos formativos y bachillerato, es que las niñas tienen peor concepto de sí mismas que tiene su profesorado o que tiene sus familias, sobre todo en áreas relacionadas con matemáticas y física. Mientras que los chicos sucede al contrario, es decir, su propio autoconcepto es superior al que tienen profesorado y sus familias, en especial en matemáticas y en educación física, ¿no? Y es que al final solo hace falta pasarnos por una sección de ropa desde bebés para ver que los mensajes que recibimos, chicos y chicas, no son iguales, ¿no? La imagen de que, pues bueno, como en estos pijamitas, es muy cool, muy inteligente, eso dice mamá del niño, y las niñas somos bellas y perfectas, ¿no? Al final, este tipo de mensajes se repiten con el tiempo. En los juguetes estamos cansados de verlo, y esto es un ejemplo de 2018, de una campaña publicitaria de una empresa no precisamente pequeña, pero es algo generalizado, ¿no? Este tipo de mensajes se suceden a diario y muchas veces ni siquiera somos conscientes
de que están ahí y nos están impactando, ¿no? Tanto a hombres como a mujeres. Esto no es algo puntual, no es algo que, pues eso, que a las niñas a partir de los 6 años nos pase algo, sino que es algo paulatino y que va acabando teniendo consecuencias. Algo que demuestra también este otro estudio en la Universidad de Yale del 2012, que se ha repetido recientemente con los mismos resultados. Es lo que se conoce como el efecto Jennifer. Y es que lo que hicieron fue pedir a personal universitario que valoraran el currículum de 2 personas, uno John y la otra Jennifer. El currículum era exactamente el mismo en los dos casos. Lo único que variaba era el nombre que aparecía, pero los méritos eran idénticos. Bien, pues a la hora de evaluar esos currículums, Jennifer fue significativamente peor valorada que John, independientemente si la persona que valoraba era un hombre o una mujer, y además estaban dispuestos y dispuestas a pagarle un 30% menos de salario. No solo eso, además de Jennifer dudaban de los méritos que ella había puesto en el currículum, cosa que de él no hacían. Decían cosas como que, bueno, pero realmente tendríamos que comprobar si es ella quien ha realizado estas investigaciones. En fin, que no es algo pequeño. No sé si conocéis esta campaña que realizó hace unos meses Amit, que hablaba, ¿no?, de este peso de los estereotipos y de que qué hubiera pasado, pues si, por ejemplo, Einstein, entre otros científicos muy conocidos, hubiera sido mujer, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que las mujeres sean, bueno, pues de algún modo ignoradas, invisibilizadas en los estudios y en los trabajos que realizan. Esto del efecto Matilda tiene su origen en otro efecto que se conoce como efecto Mateo. Y este tiene que ver con que, bueno, pues realmente lo que se encontró en el estudio original del 68 fue que si quien hacía una publicación era una persona con un determinado prestigio, pues era más fácil que esa publicación tuviera más impacto, ¿no? Curiosamente, en ese estudio, de donde se sacaron los datos fue de la información que extrajo Harriet Zuckerman, y curiosamente Harriet no aparece en el artículo publicado. Su trabajo se invisibilizó. Posteriormente, en el 93, Margaret Rossiter, pues para explicar esta discriminación sistemática de la mujer, puso y sacó a la luz esta situación, y aquí es donde surgió lo que se conoce como efecto Matilda. Quien lo sufrió en sus propias carnes fue el profesor Ben Barres, un neurobiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, que es una persona que transicionó de mujer a hombre y tuvo que escuchar a la salida de uno de sus seminarios cómo algunos compañeros y compañeras comentaban que, fíjate, claro, Ben Barres sí que ha dado un gran seminario hoy, mucho mejor que los trabajos que hace su hermana, ¿no? Claro, no era su hermana, era él antes de transicionar, pero hasta aquí llegan nuestros estereotipos, ¿no? Una de las cosas que podemos ver es que estos estereotipos, esta falta de visibilización de las mujeres está patente, miremos a donde miremos, ¿no? Uno de los test que se ha hecho para medir, en este caso para películas, para series de televisión, si cumplen con un determinado nivel de visibilización de la mujer, es el test de Bechdel. Este test lo que mide es, bueno, pues tres factores. Si en la película o en la serie salen al menos 2 mujeres, si hablan entre ellas y si hablan sobre algo que no sean los hombres que salen en la película. Bien, pues sorprendentemente, la mayoría de las películas
no solo películas antiguas, sino películas recientes, no pasan este test. Son muchísimas, podéis entrar en la web y curiosear, las que no pasan este test. Y lamentablemente aquí incluimos películas de dibujos animados que están dirigidas a los y las más pequeñas. Hay excepciones, ¿vale? Hay algunas, estas que están aquí en morado, sí lo cumplen, pero son las menos, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Por qué hablaba yo al principio de que es muy importante que llegue a toda la sociedad estos avances? Pues para que no ocurran cosas como esta, ¿no? Yo no sé si sabéis cuáles son los síntomas que puede tener una persona de infarto. Si preguntamos, yo creo que todos y todas diremos pues que un dolor que sube por el brazo izquierdo. Bien, curiosamente, estos son los síntomas solo para los hombres. Los síntomas en las mujeres son un poco más inespecíficos y lo que ocurre es que cuando una mujer llega a urgencias, incluso hoy, es más probable que sea diagnosticada por estrés y la manden a su casa que realmente se den cuenta que está sufriendo un principio de infarto. Esto lo que lleva es a que anualmente el número de mujeres que fallecen por un accidente cardiovascular sea superior al de los hombres. ¿Por qué? Pues porque desde hace muchísimos años, cuando se empezó a estudiar esta enfermedad, se empezó, como en muchas otras ramas, a estudiar solamente sobre un modelo único, en este caso de un varón de mediana edad. Al ser los síntomas en las mujeres diferentes, esto se detectó muchísimo después y llevamos mucho retraso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la seguridad en los vehículos. De nuevo, el modelo que se ha utilizado en los dummies, los muñecos estos con los que se testea, los maniquíes, pues es un modelo de un varón de edad media, complexión media de unos 70 kilos. Y claro, todas las personas que no encajamos en ese estándar, pues lo tenemos un poco mal. Nuestros niveles de seguridad en el automóvil son mucho peores. Esto llevado al extremo, pues ha producido una cantidad de muertes fetales innumerables porque hasta hace muy pocos años no comenzó a estudiarse el efecto que tenía el cinturón de seguridad sobre las mujeres embarazadas. Más ejemplos, en este caso, pues relacionados con el reconocimiento de voz, y es que los sistemas de reconocimiento de voz, de Google y todos los demás sufren del mismo problema. Reconocen mucho peor la voz de las mujeres que la de los hombres, entre otras cosas porque el banco de audios de mujeres es inferior y esos datos no se han trabajado para que no haya sesgos. Tanto es así que el primer sistema de reconocimiento de voz que se desarrolló cuando llegaron a la presentación mundial, en directo, prensa, en fin, todo el mundo allí, llegaron a probarlo y resulta que la persona que conducía la gala era una mujer y claro, lo probaron con ella. Y lo que sucedió es que falló estrepitosamente, no reconocía la voz de la mujer. ¿Por qué? Pues porque todo el equipo de investigadores habían sido hombres y solo lo habían probado con hombres. No habían pensado en probarlo con ninguna mujer. Esto es algo que sistemáticamente se repite. Aquí otra empresa también pequeña que a la hora de realizar contrataciones decidió, es verdad que el proceso de contratación, como hemos visto, puede tener sesgos y dijo, bueno, pues vamos a automatizar este proceso y vamos a utilizar la inteligencia artificial para determinar cuál es la mejor persona a contratar. Lamentablemente, pues los datos que disponían estaban muy sesgados porque lo que se buscaba contratar eran puestos técnicos y no había muchas mujeres. Por lo tanto, ¿qué aprendió el sistema?
pues que ser mujer era algo negativo y no contrataba ninguna mujer. Y no solo depende de los algoritmos, otro de los ejemplos clásicos tiene que ver con los mandos, con los joysticks de las consolas. Cuando empezaron a surgir las consolas, Sega, Sonic, entraron en una guerra por determinar quién iba a ser el usuario, ¿no? Por captar quien comprara sus consolas. En ese sentido, pues el lema de una de las compañías fue que estaban hechas para hombres, que era el sector al que se dirigían, dejando de lado a las mujeres, por supuesto. En este afán, por demostrar que sus consolas no eran para niños, sino que eran para hombres, lo que hicieron fue hacer cada vez los mandos de las consolas más grandes, sin tener en cuenta que la distancia del pulgar al índice en las mujeres es de aproximadamente más de 1,5 centímetros inferior al de los hombres y que haciendo el mando tan grande nosotras no llegamos a los botones. Y no fue hasta el 2019 cuando Google desarrolló el primer joystick diseñado específicamente para estar adaptado tanto a las manos de los hombres como de las mujeres. Si miramos un poco el impacto dentro de la universidad, pues encontramos lo que hablamos de techo de cristal, ¿no? Y de lo que se conoce como la típica gráfica de tijera, que cada vez tiene más forma de pinza, y es que conforme avanza la carrera profesional y llegamos a la altura de catedráticos y catedráticas, pues de media el número de mujeres es muy inferior al de hombres. Sin embargo, si nos centramos en el ámbito de la ciencia y de la ingeniería, pues la pinza ni llega a producirse. Es decir, es que somos menos cuando empezamos y somos muchas menos cuando llegamos al último peldaño de la escalera. Y si miramos el trabajo en general, pues aquí quería también mostraros otros datos, en este caso de la preocupante baja presencia de mujeres en empresas del sector TIC, tanto en España como en la Comunidad Valenciana. En esta gráfica lo que se muestra es el porcentaje de empresas que no tienen ninguna mujer contratada, que tienen alguna, pero menos del 10%, entre el 10 y el 25, entre el 25 y el 50 y más del 50%. Aquí tenemos en la parte de arriba los datos para España y vemos que en el 2019 pues cerca de un 58% de empresas no tenían ninguna mujer y los mismos datos en la Comunidad Valenciana estábamos hablando de casi el 65% de empresas. ¿Qué pasó con la crisis de COVID? A pesar que el sector TIC no es un sector que se haya visto especialmente afectado por la crisis, pues que sí lo fueron las mujeres y hemos pasado en el caso de España, a un 68% de empresas que no tenían contratada en 2020 ninguna mujer
Hola, se me había caído el Collaborate, me he quedado un poco a medias, no sé si ha sido a todo el mundo. Hola Silvia. Hola, perdonad, que se había caído todo. Sí, No no, sé si... tranquila, has sido tú y muchísima gente. De repente Vale, diría que me parece que ha sido algo a nivel campus o algo así. A ver, vale, vale. si Vale, quieres pues entonces... esperamos unos minutos Vale, por si se perfecto. acaba de No, porque, reconectar. claro, no sabía si había sido yo sola o si había sido todo el mundo. Entonces, claro, me he quedado ahí un poco... Mm, Sí, ha sido todo el mundo, ¿eh? A mí también me ha Vale, pasado. vale. sí, Entonces casi que mejor porque así no, sí. no he sido yo que ha dejado colgada a todo el mundo. Aún así creo que va un poco regular, ¿no? Bueno, hasta el momento no ha habido problema, ¿no? No, ahora no me deja conectar la cámara. Ah, No sé por qué. pero será porque no eres moderadora. No, sí eres Sí, moderadora, sí ¿eh? que soy moderadora. No sé, no sé qué ha pasado. A ver, voy a ver la cámara si no la tengo bien configurada. Quizás si sales y vuelves a entrar y te hacemos moderadora de nuevo. Ahora, aquí me he quedado yo. Creo que aquí, ¿no? No sé si me he quedado, porque no sé muy bien cómo sea, cuándo se ha cortado. Esta sí se ha visto, ¿verdad? Sí. Vale. Pues me quedo aquí y sigo a partir de ahí cuando me digáis. A ver si vamos recuperando a todo el mundo. Había 33 y ahora hay 25. O sea que... Alguno creo que alguien se nos ha despistado. Pero es que ha debido ser una caída general, ¿eh? No. Sí, sí. Sí, yo estoy viendo, o sea, he estado mirando y digo, parece que es los que estáis físicamente en el campus. Bueno, por lo menos, digamos, muchos de... No, yo Puede Pero... ser que haya sido aquí. estoy en la UMH y también se ha ido. O sea, debe ser ¿Sí? algo, no sé, sí. Ujú. Estoy en Ah, IFE sí. y se ha ido también. Claro, pero si la emisión se está haciendo desde aquí, No, aunque se- vuestra red funcione, Paz, igual lo que se ha ido es la claro, se habrá ido ahí videoconferencia. del Blackboard. Ujú. Claro, habrá sido aquí en la universidad y Sí, pero me entonces decía que no había red en mi ordenador ni por aquí, ¿sabes? Una cosa rarísima. ¿Ah, sí? Sí, sí, No, sí, no, sí. hay menos gente de la que estábamos Pero diciendo, cada vez hay que menos, hay es lo que me inactive, preocupa, o porque ahora hay sea, hay 17. participantes solamente 11 y luego, o sea, el número hay Sí, pero inactivos. además es que estoy viendo que había más, ¿no? Y Sí, sí, es que estamos como duplicados además. Tú, por ejemplo, has entrado directamente de moderadora y a mí me ha pasado también, pero yo estoy sí, como porque, duplicado. claro, al estar de la sesión anterior, Entonces yo creo que está expulsando ahora a estos que están inactive, los está expulsando. Y los está algunos... expulsando, sí, porque cada vez hay menos gente. Sí, sí, sí. Es raro. Mm, No sé, ¿habéis puesto algo en el Slack? sí, en el Slack hemos pedido un poco de auxilio, pero... Yo creo simplemente que hay que dar tiempo a que la gente se reconecte, ¿eh? No, no hay más. Y lo que le cuesta a cada uno, pues eso ya.
Si no tienen Sí, esperamos. si no tienen el link a mano, en fin, todo eso. Sí, pero mira, Jesús Malo decía que estaba dentro, pero creo que le ha... Mirad, me está indicando por aquí María, que es otra persona de la organización, que quizá en este intermedio que estamos teniendo, mientras ahora ya la gente está volviendo a entrar, los que Ahora sois, creo que sí. los que sois asistentes, podéis escribir en el chat preguntas, porque me parece que Creo que no. sí. A ver. A ¿Cómo ver, lo tenéis configurado? Vincent. Espera. Ah, vale, pasa esta Gracias. escribiendo. Vale, guay. Perfecto. Vale. Es que es mejor concentrar las preguntas por el chat de la propia plataforma que no llevar a la gente al Slack, que a lo mejor pues alguna gente no lo tiene o... Si no, yo era, porque claro, si no están dentro, por aquí no les podemos preguntar. Vale, pues... No sé, Silvia, quizá habría que continuar o no sé, o esperamos más o... Pues yo lo que me digáis. Yo hago lo que me digáis. No lo digo porque... Me sabe, claro, sí. ¿Cuánta presentación te falta? Lo digo por sí. Pues a ver, no mucha. Vale, porque quedarían ahora prácticamente un cuarto de hora. Vale, luego hay un pequeño break. Bueno, de hecho, mira, vamos a parar la grabación y volverla a reiniciar, ¿vale? Porque, claro, todo esto quizás sea